comprobamos que cada vez lo recorremos más rápido. Son los mejores datos de empleo de la serie histórica. Nunca en la historia económica española nunca se había creado tanto empleo durante un trimestre. Buenas noches. El paro cae al nivel de Zapatero y se crea empleo en máximos de 10 años. Analizamos las cifras de la EPA en las 5 W. La creación de empleo ha registrado su mejor trimestre de los últimos 10 años. Entre abril y junio de este año se han creado 411.800 nuevos puestos de trabajo, el mejor dato sin duda desde 2005. Además, en términos de un año a otro, el desempleo ha caído en casi 300.000 personas, lo que sitúa el número total de parados en 5.149.000 personas, lo que significa en un 22,37% de la población activa. Los datos son inapelables y muestran la tendencia francamente positiva de la economía española y la creación de empleo. Pese a que la tasa de paro sigue siendo altísima, los datos conocidos hoy contrastan que la senda es positiva. Rajoy ha conseguido tener menos parados de los que dejó Zapatero cuando se fue del gobierno a finales del año 2011. La tendencia positiva de creación de empleo se está produciendo desde finales del pasado año y en este 2015. Sin duda ha tenido que ver la reforma laboral del Partido Popular, que si bien propició que en mitad de la crisis se despidiesen muchos trabajadores, ahora está permitiendo mejorar y aumentar la contratación de personas paradas, aunque el mérito no es solo del gobierno, sino también de la sociedad civil, que ha hecho muchos esfuerzos en los últimos años. Un motor ha tirado especialmente del carro el sector servicios y el turismo. Hay una cosa clara de las medidas del PP con su reforma laboral a la cabeza. Han conseguido reducir los desequilibrios, el número de parados y la tasa de desempleo, al menos a un nivel inferior que en el año 2011. Pero hay algunas sombras que no deberíamos pasar por alto, como la temporalidad del empleo, como el drama del paro juvenil. Ha sido sin duda el colectivo más castigado por la crisis, soportando niveles altísimos de precariedad y salarios bajísimos. Y no menos importante es el drama de los parados de larga duración, que ya suman algo más de 2.300.000 personas, es decir, el 45% de los parados, personas con muy difícil porvenir. ¿Son datos históricos, buenos o estacionales? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. La lectura exclusivamente cuantitativa de la última EPA es evidentemente buena. Sería mezquino no reconocerlo. Ahora bien, todo relato cuantitativo tiene una tradición social que es la que le proporciona la temperatura de lo real a los fríos y asépticos números de una encuesta. Esa lectura cualitativa es la que el gobierno no hace para no aguar el vino de los datos de la última EPA. Hay más trabajo y habiendo aún muchísimo, hay menos paro. Es cierto, en 3 meses se han creado más de 400.000 nuevos puestos de trabajo. También es cierto, tan cierto como que los contratos, las condiciones laborales y los sueldos no son dignos de un país del primer mundo. Tan cierto también como que los datos son fundamentalmente estacionales y solo se deben al enorme tirón de la poderosa industria turística española, especialmente beneficiada este año por la crisis griega y por el infierno en el que el yihadismo ha convertido a la orilla sur del Mediterráneo. Aún así, bienvenidos sean los datos de la EPA y enhorabuena a los españoles que por fin han encontrado trabajo. El respeto a la ley no es una alternativa, son palabras del rey Felipe VI en Barcelona ante el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Hasta allí ha viajado el monarca para presidir la entrega de despachos a los 35 nuevos jueces de la última promoción de la Escuela Judicial. En una conversación informal a la salida, Artur Mas no ha dudado en contestar que ellos nunca se han saltado la ley. No se oye. Ser un simple trámite, una mera formalidad, una alternativa. En su raíz más profunda, respetar la ley es la fuente de legitimidad y la exigencia ineludible para una convivencia democrática en paz y libertad. Cristóbal Montoro abre una investigación fiscal para conocer las tributaciones del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, y del exministro y actual eurodiputado Miguel Arias Cañete. Lo desvela el periodista Eduardo Inda en su blog, con el que tendremos ocasión de hablar en los próximos minutos. ¿Cómo ha sentado a los afectados la investigación? ¿Por qué se les investiga exactamente? El portavoz popular, Rafael Hernando, no ha podido hacer otra cosa que no sea reconocer que Montoro barre para casa. Pues mire, el señor Montoro, que yo sepa, no investiga a nadie. Lo que pasa es que en este país Hacienda funciona y funciona para todos.
Polémica en Alemania por un vídeo en el que se caracteriza a Angela Merkel como si fuera lesbiana. La grabación en blanco y negro y aparentemente en una habitación de hotel arranca con la imagen de la doble de la canciller junto a una ventana y manejando su teléfono móvil en un gesto muy característico de la jefa del gobierno alemán, mientras su presunta pareja la abraza mientras se escucha de fondo la noticia de que el Parlamento aprobó por un 62% el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con el vídeo quieren denunciar la oposición de Merkel a esta clase de uniones. Y hoy es jueves, en nuestra sección El Corruptómetro analizaremos la situación judicial de Rodrigo Rato, que ayer se quejó ante el juez de las medidas extremas impuestas para él por los tribunales. Echaremos también un vistazo a la familia Sumarroca, íntimamente ligada al clan Pujol y de la que hoy han sido detenidos 3 miembros por presunta corrupción. Hablaremos de todo ello con la ayuda del abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra. Y en los deportes, Juanma, muy buenas noches. Esta tarde, noticia de última hora, dura sanción de la UEFA al Barça. Sí, efectivamente. Bueno, no sé si recordaréis, hace en torno a 2 semanas os anunciamos la posibilidad de que la UEFA sancionase al Barcelona por los gritos, los cánticos y por las banderas independentistas de la final de Berlín. Bueno, pues finalmente se ha hecho efectiva esa sanción, 30.000 euros. Deberá pagar el Fútbol Club Barcelona por los cánticos, las esteladas, por en general la actitud independentista de su grada. En el tiempo de deportes os ampliaremos esta información y también nos diremos los horarios de la primera jornada de Liga. Todo el servicio exterior español está movilizado en la tarea de traerlos sanos y salvos cuanto antes a casa, y que cualquier indiscreción por nuestra parte lo único que hace es perjudicar lo que a nosotros nos interesa, que es su seguridad. Las familias han pedido también la máxima discreción, cosa que yo entiendo muy bien, y a eso me habilita. Es decir, lo que se nos pide es trabajar y callar. Margallo insta a trabajar y callar, aunque ya da por hecho que los 3 periodistas españoles están secuestrados. Tras 10 días desaparecidos, el Ministerio de Asuntos Exteriores sigue sin descartar ninguna posibilidad y refuerza la presencia de agentes españoles en la zona. Ha insistido en que su departamento está sobre el tema desde el primer momento en que se conoció la noticia de la desaparición de los periodistas y ha añadido que todos los precedentes son buenos, tras asegurar que muchos de estos incidentes que él ha vivido desde que es ministro se han resuelto antes incluso de que llegaran a la prensa. García Margallo ha apuntado que se ha hablado ya con las embajadas de los países amigos de la región y que él ha dialogado personalmente con el enviado especial de Naciones Unidas en Siria. Siria es el país más mortífero para ejercer el periodismo. De los 119 periodistas secuestrados en 2014, 27 de ellos lo fueron en ese país y de los 66 asesinados, 15 lo fueron en ese territorio. Reporteros Sin Fronteras también denuncia que el Estado Islámico ha puesto en marcha en 2014 una industria sangrienta de secuestros y ejecuciones de periodistas, cuyo punto álgido fueron las decapitaciones de 2 reporteros norteamericanos. Además de Siria, otros países como Turkmenistán, Corea del Norte o Eritrea repiten los peores puestos. Finlandia, Noruega y Dinamarca ocupan los primeros puestos, mientras que España gana 2 posiciones y se sitúa en el puesto 33. Un asunto lo suficientemente importante como para plantear un cara a cara entre Quico Méndez Monasterio y José Antonio Fuster. ¿Hay que pagar rescates? ¿No hay que pagar rescates? Empezamos por Quico. No se pueden pagar rescates a grupos terroristas. La misma naturaleza de la política de los estados está en que los terroristas tengan cada vez menos recursos financieros, menos recursos materiales y menos recursos humanos. Pagar es un dinero importantísimo, como son las cantidades que se suelen dar en estos rescates, incrementan la capacidad de los grupos terroristas para hacernos daños a todos y para secuestrar cada vez a más gente. Esos son periodistas, no han ido ahí de excursión, les debemos respeto, les debemos reconocimiento, ellos están ahí para hacer un trabajo muy ingrato, que es servirnos información para tener algo más de qué hablar en España que de Cristiano Ronaldo o mujeres, hombres y viceversa. No compartimos su esfuerzo porque no estamos ahí, pero debemos compartir su sufrimiento y debemos ser generosos en nuestra entrega. Por supuesto, si es que hay que tratar de desligar el caso emocional que a todos nos afecta, sobre el que es difícil, evidentemente, pronunciarse, de la realidad, que es darle dinero a unos terroristas. Hay que preguntarse, ¿por qué están secuestrados estos periodistas? Quizá porque anteriormente el gobierno español, el gobierno de Zapatero, pagaba rescates y así ha alentado a grupos terroristas a seguir secuestrando españoles, o porque el gobierno español pagaba rescates y así le ha dado medios. El señor Méndez Monasterio se niega a hablar en serio de estas
de este asunto. Lo que es la realidad es que cualquier gobierno español que se negara a pagar un rescate, es decir, aliviar el sufrimiento de unos compatriotas, sería descuartizado inmediatamente. No, nadie va a hacer eso, nadie tiene esa fuerza de voluntad, nadie tiene ese valor. En España no, habría que ser yanqui para eso. Intenso debate para analizar la situación de los 3 españoles supuestamente secuestrados en Siria. Tenemos conexión en directo con el analista Florentino Portero, a quien ya saludamos. Señor Portero, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ayer el ministro Margallo aseguraba que los 3 periodistas españoles han sido secuestrados, lo que significa que una organización terrorista islamista está detrás. Con la información que usted posee por el momento, ¿podemos afirmar 100% que han sido secuestrados? Yo no tengo ni mucho menos la información de la que dispone el ministro de Asuntos Exteriores de España. No sé si están detenidos o secuestrados. Si el ministro afirma que están secuestrados es porque sabe que quien los retiene pide algo a cambio. Ese algo puede ser dinero, puede ser liberar presos islamistas o cualquier otra opción. Pero yo desde luego no tengo esa información. Señor Portero, de haber sido secuestrados, ¿quién cree que podría estar detrás? La ciudad de Alepo en estos momentos es el marco de enfrentamiento entre, por una parte, el ISIS, también llamado Daesh, que es esta escisión de Al-Qaeda, o si no, el Frente al-Nusra, que es la propia Al-Qaeda, y algunas otras milicias de carácter islamista. Todos son suníes, todos son islamistas, en algunos casos son claramente terroristas, como es Al-Qaeda o como es ISIS. Es muy probable en este contexto que quien los haya detenido o bien sospecha que son gente de inteligencia que está capturando información, o si no, sencillamente ven la oportunidad de lograr dinero a cambio de sus vidas. ¿Qué opinión tiene de la polémica que se ha desatado sobre si se debería pagar un rescate a los terroristas por la liberación de nuestros compatriotas, o si por el contrario no se debería efectuar ningún pago para no ceder al chantaje? Bueno, siempre que se secuestra a un español, el debate, como es normal, se abre y la gente da su opinión. Recordemos que el gobierno español, a través del Centro Nacional de Inteligencia, cuando realiza una de estas operaciones, nunca reconoce que ha pagado un chantaje, un soborno. Lo cual es prueba de que son muy conscientes de que eso es algo que no se debe hacer. La propia doctrina española al respecto reconoce que pagar un secuestro a un grupo terrorista es alimentar al grupo terrorista, sea este ETA, Al-Qaeda o cualquier otro. Pagar dinero supone, en primer lugar, doblegarse a la voluntad de los terroristas y, en segundo lugar, dotarlos de medios para seguir realizando sus actividades, que en cualquier caso no son muy ejemplares. Por último, ¿cree que el hecho de que se ha conocido internacionalmente que España paga rescates por sus secuestrados influye en los secuestradores a la hora de elegir a sus víctimas, en este caso ciudadanos de nuestro país? En general sí, en este caso concreto no sé si cuando fueron capturados sabían que eran españoles y quien lo hizo era consciente de hasta qué punto el gobierno español tiene tendencia a pagar rescate por los secuestrados. Señor Portero, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. El respeto a la ley no es una alternativa, son palabras literales del rey Felipe VI en Barcelona ante el presidente de la Generalitat, ante Artur Mas. Hasta allí ha viajado el monarca para presidir la entrega de despachos a los 35 nuevos jueces de la última promoción de la Escuela Judicial. Felipe VI ha puntualizado en su intervención que se trata de la primera vez que acude a este foro como jefe de Estado y en esta misma condición no ha dudado en advertir de que para el Poder Judicial, como para el resto de las instituciones del Estado, el respeto a la ley nunca ha sido, ni es, ni debe ser un simple trámite, una mera formalidad o una alternativa. Antes, incluso el monarca ha dejado claro ante Mas que los poderes públicos se ven sometidos al imperio de la ley y, respetándola, garantizan el ordenado funcionamiento del Estado. El respeto a la ley nunca ha sido, ni es, ni debe ser un simple trámite, una mera formalidad, una alternativa. En su raíz más profunda, respetar la ley es la fuente de legitimidad y la exigencia ineludible para una convivencia democrática en paz y libertad.
En una conversación informal a la salida del acto con los jueces, al preguntársele por el discurso del monarca sobre la exigencia de no saltarse la ley, Artur Mas no ha dudado en contestar que ellos nunca se han saltado la ley. Antes de la entrega de los despachos, Mas ha mantenido un breve encuentro con el rey en el Palau de Congresos de Barcelona, y al preguntársele si habían abordado el proceso soberanista, se ha limitado a decir que no informa sobre las cuestiones tratadas con el jefe de Estado. Momento de escuchar la opinión de Eduardo García Serrano. Eduardo, ¿se saltan los independentistas la ley o no se la saltan? Solo la pregunta, Beatriz, resulta irónica. Podríamos escribir una obra tan extensa como el Aranzadi, el Espasa o la Enciclopedia Británica, con la enumeración y relato de las ocasiones en las que los nacionalistas y separatistas se han saltado y se saltan la ley y han incumplido las sentencias de los tribunales españoles, del Tribunal Supremo y del Constitucional también. Lo hacen siempre que sus sentencias vulneran sus objetivos políticos. No se esconden y además lo hacen con la chulería propia del que se sabe inmune e impune porque está acostumbrado a no pagar sus desafíos y desacatos a la ley. Tienen palabra, eso sí, cuando el Parlamento español legisla algo que no les gusta, se ponen en jarras y advierten de que en Cataluña no se aplicará, como la ley de educación y tantas otras. Lo dicen, lo hacen, no pasa nada y además les financiamos su rebeldía porque lo que el PP y el PSOE quieren es que se sientan cómodos. Solo hay otra cosa más dura en el mundo que la cara de los nacionalistas catalanes, el diamante, aunque a España le salen más caros los nacionalistas que los diamantes. Gracias, Eduardo. Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, se ha referido al proceso soberanista. Dice el alto tribunal que están tranquilos y que se trabaja con normalidad institucional. Además, Pérez de los Cobos ha añadido que no le gustaría que se aplicara el artículo 155, como advirtió ayer Rafael Catalá, aunque sin dejar de recordar que se trata de un precepto legal contemplado en la Carta Magna. Para el presidente del Constitucional es un artículo más y no se debe dramatizar. Desde el PP, Pablo Casado no cree que llegue a ser necesario aplicarlo. Bueno, no he sido el Partido Popular quien ha dicho eso, lo ha dicho Ciudadanos. En nuestro caso creo que no será necesario porque la Constitución tiene sus propios mecanismos para evitar cualquier tipo de proceso secesionista y lo sabe Artur Mas, con lo cual es simplemente que deje de hacer cortinas de humo para ocultar la corrupción que tiene Cataluña, para ocultar la ineficiencia de los servicios en Cataluña y sobre todo pues que no juegue con el pueblo catalán. Desde donde sí dramatizan es desde el partido liderado por Pablo Iglesias. Hoy su número 2, Íñigo Errejón, ha acusado al gobierno de instigar entre los españoles el anticatalanismo. El gobierno español ha renunciado hace tiempo a Cataluña y lo único que intenta es agitar el anticatalanismo para ganar votos en Madrid. Eso es una política de partido, pero no de Estado. Con esas medidas lo que se hace es multiplicar el independentismo, que en todo caso es legítimo. Pero hemos visto un juego curioso de vasos comunicantes por el cual las élites de Barcelona y las élites de Madrid se retroalimentan mutuamente. Seguimos en Cataluña, donde la candidatura conjunta de políticos y miembros de la sociedad civil está empezando a hacer aguas desde su creación. Hoy el número 1 de la candidatura, el ex eurodiputado Raül Romeva, ha insinuado que no es definitivo que si ganan las elecciones Artur Mas vaya a ser el presidente de la Generalitat. Desde el Gobierno le han contestado, piden no tener miedo ante las amenazas del Estado y replican a Romeva que de ganar el 27 de septiembre el pacto de la candidatura única está hablado y bien hablado. Artur Mas sería el presidente. Insisto, esto también se ha puesto de manifiesto. Se ha dicho abiertamente por parte de otros actores principales de este proceso, en este caso Convergencia Democrática, que es a quien le corresponde situar el nombre y proponer el nombre del futuro presidente del Parlamento. Per tant, diguem-ne que ja està parlat aquest tema. Este tema está hablado y bien hablado. Ben parlat. A su llegada al acto de los jueces, el rey se ha detenido a hablar con la nueva alcaldesa de Barcelona, con Ada Colau, para darle la enhorabuena por el cargo. Ha ocurrido poco antes de que Colau retirase por sorpresa de la sala de plenos del ayuntamiento el busto del rey Juan Carlos y un día después de confirmarse que el consistorio suprime la misa de la Merced de la Fiesta Internacional Institucional de Barcelona. Nos cuenta los detalles Fátima García Manzano. Fátima, muy buenas noches. ¿Qué va a pasar entonces con la misa de la Merced y con la retirada del busto del rey? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Ayer Ada Colau decidió suprimir la misa de la Merced del calendario de actos institucionales de las fiestas patronales que se celebrarán en la ciudad condal. Evidentemente la misa se seguirá celebrando, pero ningún cargo del ayuntamiento asistirá como cargo institucional. También hoy ha retirado el busto del rey Juan Carlos del Salón de Plenos porque han señalado que la ley solo hace referencia al jefe del Estado vigente y que por tanto el rey Juan Carlos ya no lo es.
Gracias, Fátima. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha ordenado a la agencia tributaria abrir una investigación fiscal para conocer las tributaciones del ministro de Exteriores, García Margallo, y del exministro y actual eurodiputado Miguel Arias Cañete. Lo desvela el periodista Eduardo Inda en su blog. Según Inda, Hacienda estaría investigando a Margallo por haber tributado a un tipo inferior al que debería haberlo hecho según las leyes españolas durante su etapa como eurodiputado, y a Cañete por no tributar en España sus rentas comunitarias. Preguntado por esta investigación, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha defendido que todos somos iguales ante la ley y, tras asegurar que él también tuvo problemas con Hacienda, ha reconocido que Montoro siempre barre para casa. Pues mire, el señor Montoro, que yo sepa, no investiga a nadie. Lo que pasa es que en este país Hacienda funciona y funciona para todos. También me hacen paralelas, no sé qué ¿Sí? usted, doña Cristina. ¿Y le han encontrado algo sí, o qué? Claro. Pues sí, alguna vez encontraron, Montoro siempre barriendo para casa. Gracias, señor Hernando. Siempre Adiós. para casa, Cristina. Tenemos al otro lado del... No, parece ser que no lo tenemos, nos están informando ahora. ¿Lo tenemos? Vale, pues seguimos, continuamos. Chipras negociará con Bruselas un tercer rescate tras obtener el respaldo del Parlamento heleno. Un nuevo paquete de medidas cuyas condiciones aspira a poder mejorar. La aprobación de los dos programas de medidas serán una condición imprescindible para que tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional accediesen a sentarse a la mesa para pactar un nuevo préstamo. Obtiene luz verde para negociar un tercer rescate, un nuevo programa cuyas condiciones el primer ministro griego aspira a mejorar. Tras un debate que se alargó hasta la madrugada, el Parlamento heleno aprobó con 230 votos a favor, 63 en contra y 5 abstenciones, el segundo paquete de medidas acordado con sus socios de la eurozona. Su aprobación era un requisito previo para iniciar las negociaciones sobre el tercer rescate. En su intervención, Tsipras afirmó que la votación es solo un paso para negociar las condiciones del rescate y aseguró que su gobierno buscará alianzas en Europa para mejorar el programa final. Como se preveía, la votación sobre la reforma del Código Civil y la adopción de la Directiva Europea sobre saneamiento de bancos contó con disidencias dentro del partido gobernante Syriza. Hasta 36 diputados decidieron no respaldar las medidas, 3 menos que en la votación precedente. Medidas que también encontraron oposición en las calles de Atenas, con pancartas como no al programa de rescate, no al euro, sí a la salida de la Unión Europea. Miles de personas, entre sindicatos y colectivos, protestaron contra la aprobación del segundo paquete de reformas. Parece que ahora sí podemos recuperar esa llamada. Al otro lado del teléfono está Eduardo Inda, autor de esa exclusiva que les contábamos hace unos instantes. Señor Inda, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Según los datos que usted maneja, el ministro de Hacienda estaría haciendo una inspección fiscal al ministro de Exteriores y a Arias Cañete. Sí, eso es lo que publicaba, no es según los datos que yo manejo, es lo que está ocurriendo, ¿no? Simple y llanamente que les está sometiendo a una inspección fiscal a los dos. Hoy le han preguntado a Margallo, uno de los afectados, por esta cuestión y no ha querido responder, pero tampoco ha desmentido la información. Bueno, no la puede desmentir porque está siendo sometido a la inspección fiscal, por tanto no lo puede desmentir porque si no hubiera mentido flagrantemente, ¿no? Lo hemos escuchado justo antes de darle paso. Rafael Hernando decía que Montoro siempre barre para casa. Margallo, como decíamos, no desmiente la información. ¿Le consta que ha generado un mal rollo en el gobierno esta inspección? ¿Cómo se han tomado esta información, esta investigación Cañete y Margallo? ¿Lo sabe? Pues fatal, ¿no? Fatal porque consideran lo consideran, y abro comillas y cierro comillas en dos palabras, consideran que es una puñalada, ¿no? Cierro comillas, ¿no? Esa es la aseveración que ellos han hecho entre bastidores de lo que les viene sucediendo desde hace tiempo. Lo que sucede es que en el caso de Margallo, como en el caso de otros muchísimos eurodiputados, pues han hecho alguna trampa no muy legal para pagar menos Hacienda por su condición de eurodiputados. Es decir, como eurodiputados ellos, el Parlamento de Estrasburgo les retenía el 22% y ellos no pagaban el diferencial que hay entre ese 22% y el tipo impositivo que les correspondía en España, que en el mejor de los casos era de 13 puntos y en el peor de 20, ¿no? Por tanto, se ahorraron mucho dinero y escamotearon mucho dinero a las arcas públicas. Señor Inda, seguiremos muy pendientes de esa investigación y enhorabuena por la exclusiva. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas noches.
Hoy hemos conocido las cifras de la EPA, más empleo y menos paro. España crea 411.800 nuevos trabajos y el paro baja en 295.600 personas en el segundo trimestre, situando la cifra de desempleados en los 5.149.000 personas. La tasa de desempleo se sitúa en el 22,37%, 1,4 puntos menos respecto al primer trimestre. Se trata de la mayor creación de trabajo desde el año 2005. El número de personas ocupadas es de casi 18 millones. Durante este segundo trimestre el paro bajó además en todas las comunidades autónomas menos en Asturias. El mayor descenso del desempleo lo registró Andalucía con 98.700 desempleados menos que en el trimestre anterior, seguido de Cataluña y la Comunidad Valenciana. El único repunte del desempleo se lo anotó Asturias, que sumó 5.800 parados, un 6,6% más. También la ciudad autónoma de Melilla aumentó el paro entre abril y junio con 300 parados más. Cifras históricas tanto de caída de paro como de creación de empleo en máximos desde hace 10 años. Mariano Rajoy ha celebrado los datos, confirma que el giro de 180 grados en el mercado laboral no es un viaje coyuntural, sino que se trata de una mejoría estructural. Pero el presidente no quiere cantar victoria, advierte de que la inestabilidad y los viajes al pasado podrían revertir estas cifras. El año pasado tuvimos un dato histórico y lo hemos superado un año después. Dicho de otra manera, si en el año 2014 confirmamos que íbamos por el buen camino, en 2015 comprobamos que cada vez lo recorremos más rápido. Son los mejores datos de empleo de la serie histórica. Nunca en la historia económica española nunca se había creado tanto empleo durante un trimestre. Que sigue siendo tiempo de seriedad y de reformas, y no de contrarreformas ni de viajes al pasado. Porque a los datos me remito, las ocurrencias y la parálisis reformista nos llevaron a un triste récord de destrucción de empleo. Las reformas y la seriedad nos están llevando a récords en creación de puestos de trabajo. El Gobierno no ha disimulado su euforia. El ministro de Economía y la responsable de la cartera de empleo consideran que estamos dejando atrás la crisis y que la creación de empleo se está consolidando. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno cree que los esfuerzos están empezando a dar sus frutos. Es muy positiva desde todos los puntos de vista. Hay un descenso del desempleo, hay una creación de empleo en todas las comunidades autónomas, en diversos sectores, tanto en contratación a tiempo parcial como a tiempo completo, en contratos indefinidos. Han sido años muy difíciles en que se han hecho muchos esfuerzos, pero ha merecido la pena, sobre todo para que en este último trimestre esas 400.000 personas puedan haber encontrado un empleo. Estamos ante el mejor trimestre en términos homogéneos de toda la serie histórica, de todos los trimestres, de todos los años de la serie. Esta significativa mejora ha llevado también al Gobierno a revisar recientemente sus previsiones de crecimiento contenidas en el cuadro macroeconómico para el año 2015 y el 2016, hasta el 3,3% y el 3% respectivamente. Se trata de una subida de 4 décimas para este año y de 1 décima para el año que viene, respecto a las anteriores previsiones recogidas en el programa de estabilidad. Y el dato es escalofriante. Es decir, crece 5 veces más la contratación temporal que la contratación indefinida en el segundo semestre. La conclusión es que España tiene un problema estructural de desempleo. Las políticas del Gobierno lo único que han servido es para destruir empleo. Nosotros nos alegramos de que las empresas creen empleo. Y creo que ahora llega el momento de tener un gobierno que legisle a favor de que esos empleos tengan derechos. Son empleos mal pagados, son empleos temporales y son empleos que lo que hacen es repartir la miseria. Donde antes había un empleo de 800 euros, ahora hay 2 empleos de 400 euros que caducarán cuando se acabe la temporada estival. Hoy es jueves, una de las secciones más esperadas, el corruptómetro. Juan Ignacio Fuster. Las mías más, seguro. Las mías más. Buenas noches. Y vamos a hablar de rato para ver si nos da tiempo, porque la actualidad manda. Vamos a hablar de Ada Colau, que sorpresivamente ha decidido retirar el busto del rey emérito, del rey don Juan Carlos, de la sala de plenos del ayuntamiento. ¿Es esto legal? ¿Es esto ilegal? ¿Puede hacerlo? Aparte de un gesto de muy mal gusto, ha aprovechado un argucio legal y al final lo que ha decidido es rápidamente evaluar quién es el jefe de Estado actual. Ha dicho que el
el rey actual es Felipe VI, por lo tanto no tiene ningún sentido que en este caso, tal y como dicen las ordenanzas especiales, que es el reglamento de 1986, tiene que estar el busto del rey emérito, que sea Juan Carlos I. Se acoge a ello para esas faraónicas reformas que va a hacer respecto a la institución monárquica representada en los municipios. Es decir, que sobre el papel puede hacerlo, puede retirar el busto del rey don Juan Carlos, pero lo tiene que sustituir por uno del rey Felipe VI. Un busto, una efigie o una representación pictórica, un cuadro del jefe de Estado. Pero ellos han argumentado que a día de hoy, como no disponen de ninguno, no pueden sustituirlo. Bueno, veremos qué pasa con eso, pero de momento han dicho que lo van a sustituir por una estatua de la Segunda República, creo. Eso está por ver. La verdad es que el reglamento sí que es verdad que especifica que tiene que ser una efigie del jefe de Estado, y ahí sí que se estaría incumpliendo la ley y el reglamento en este caso, que lo delimita perfectamente. Ignacio, muy brevemente, Rodrigo Rato ayer decidió no declarar, se acogió a ese derecho que tiene de no declarar porque dice que desconoce los hechos. ¿Es esto posible, que no sepa de qué se le acusa? Pues aunque parezca surrealista y me parezca un poco raro, sí, la jurisdicción española, en este caso el ordenamiento jurídico español, permite que en este caso un imputado, cuando quiera acogerse a su derecho a no declarar, lo ejercite. En este caso Rodrigo Rato ha expresado por qué es, y es porque durante la instrucción que se está haciendo no conoce efectivamente cuál es el informe el cual le imputa los delitos. Se acoge a ello. Cara a la opinión pública no es muy positivo y no está muy bien visto, pero como imputado sí que tiene ese derecho. Tiene ese derecho. Además, se quejó ante el juez, dice que le están poniendo unas medidas extremas. ¿Coincides con la visión que tiene Rodrigo Rato de cómo está actuando el juez? Yo lo que sí que coincido es que el juez, en este caso, está aplicando según su criterio y según el montante de los delitos supuestamente cometidos, las medidas cautelares y sobre todo las medidas jurisdiccionales encaminadas a mantener en este caso al imputado pues dentro del marco jurídico. Bueno, pues seguiremos este caso, que además hoy que hemos conocido que en los medios de comunicación vamos a poder seguir utilizando la pena de telediario y las imágenes, seguir difundiéndolas, seguiremos muy de cerca este caso. Gracias, Fuster Fabra. Muchas gracias. Buenas noches. Tiempo para los deportes. Juanma, buenas noches de nuevo. ¿Tenemos más información de esa sanción de la UEFA? Sí, vamos a ampliar un poquito exactamente esa sanción de la UEFA al Fútbol Club Barcelona. De momento del club hay buen ambiente. El club ya está, la plantilla ha llegado a San Francisco. Vamos a ver, de hecho, unas imágenes en las que Arda e Iniesta bromean en la grabación del anuncio y el club aún no se ha pronunciado. Lo cierto es que la UEFA ha sancionado con 30.000 euros al Fútbol Club Barcelona por las banderas independentistas, los cánticos independentistas en la final de la Champions. Es una sanción menor, les podrían haber cerrado una grada del estadio, haber puesto incluso el doble de esa cantidad económica. Finalmente es una sanción leve. El Barça aún no se ha pronunciado, pero seguramente a lo largo de esta tarde lo harán. Mientras tanto, en el Fútbol Club Barcelona, ¿cuál es la noticia del día? La posible salida de Pedro en dirección al Manchester United. Se ha especulado mucho. Hoy Sergio Busquets, uno de los grandes amigos de Pedro en la plantilla, ha reconocido que esa salida es más que posible. Que él pues tenga dudas, como él ha dicho en varias ocasiones, y que él lo que quiere es jugar, ¿no? Y ojalá personalmente se pueda quedar, pero al final la decisión debe ser suya. La primera jornada de Liga la disputará el domingo, igual que el Real Madrid. El Atlético de Madrid es el primero de los grandes, que abrirá el sábado 22 a las 8:30 contra Las Palmas. Luego el domingo a las 6:30 jugará el Barcelona en San Mamés. Y por último el Real Madrid irá al Molinón el domingo 23 a las 8:30 de la tarde. Este Real Madrid, en el que se decía el posible enfado de Cristiano Ronaldo con Rafa Benítez, hoy ha subido una foto a su Instagram Cristiano Ronaldo, en el que le vamos a ver justo a continuación estirando. Muy buen ambiente. El Real Madrid ha desmentido extraoficialmente ese supuesto mal rollo entre Rafa Benítez y su jugador, y esta noche jugará ante el Manchester City. Bueno, estoy segura que en Punto Pelota hablarán de todo este mal rollo entre Cristiano Ronaldo y Rafa Benítez. Exacto. No hay que perdérselo, será a las 9 de la noche. Juanma, muchas gracias. Nosotros les dejamos hasta mañana. Que pasen una buena noche. Gracias. Llega la tarifa Sin Fin, con 20 gigas y llamadas ilimitadas para hacerte invencible. Consigue superpoderes por solo 29 euros al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Por fin ha llegado. La energía que enciende tu vida. Sé inteligente. Y cambia ya tu luz y el gas. Con un 20% de descuento sobre tu tarifa ahorro. Contrata ya Intereconomía Energía. Y llama ya al teléfono 91 193 1600. O déjanos tu teléfono en nuestras webs. Y nosotros
Te llamamos. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Cambia ahora a Intereconomía Energía. Punto Pelota, como tertulia deportiva, como programa de entretenimiento, como información futbolística. Punto Pelota, sin excepción. Tenemos todo lo que necesitas. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Punto Pelota en Intereconomía Televisión. También en nuestra web, intereconomía.tv. Sí, tengo el día del cabreo con el contertulio desleal. No, es que me encuentro últimamente... Pero todo contertulio por definición tiene la deslealtad. Es hombre, como el... No, y los contertulios son personas. Y las personas son leales o desleales. Claro, que haya gente que haya estado en esta casa cientos de horas, haciéndose una imagen pública, utilizando a esta casa, utilizando los recursos de esta casa. Y que luego se vayan por ahí diciendo encima que somos unos fachas, que somos unos fundamentalistas. ¡Uy! Eso es de Intereconomía. Pero bueno, machote. ¿Tú eres un jeta? ¿Se le puede poner nombre y apellidos a este...? No, prefiero no hacerlo. Pero bueno, igual un día lo hago. Sí, ya ¿no? Puestos. Claro. Pero ya un poco molesto sí que estoy. Porque hay cada cara dura y vamos a revisar la lista de contertulios. Claro. Si no son ni siquiera leales a la casa... O sea, ¿usted cree que es normal que a ustedes les pedimos ayuda de Intereconomía Energía, ¿no? Les decimos, bueno, si se dan de alta en Intereconomía Energía, nos ayudan, porque ustedes quieren que esta empresa siga adelante. No es una empresa cualquiera, no fabrica tornillos, ni sillas, ni tal, que hay muchas empresas de tornillos y de sillas. Lo que fabrica es una forma de hacer información y de explicar las cosas y de contarlas que no existe en la sociedad española. Eso es lo que hace Intereconomía. Y lo hace con gente preparada, que razona bien, que es consistente con sus propias ideas, con sus convicciones, es gente de primer nivel. Y esa gente obviamente tiene que disponer de los medios para poder vivir y tiene que poder salir adelante, si no, don José Javier no podría estar sentado aquí, tiene que dar de comer a sus hijos y no podríamos pagar las instalaciones que hay aquí, ni el alquiler de este edificio, ni podríamos pagar los costes que tienen, bueno, hasta los impuestos, por supuesto. Y de hecho hemos pasado en esta compañía momentos difíciles. Ahora, que haya gente que le dices, oye, pero ¿tú te has dado de alta en Intereconomía Energía? Y dice, no, yo no. Oye, no, yo lo tengo que consultar. Y digo, pues voy a consultar yo también, a ver si sigues viniendo a estas tertulias, machote. Pero es que ni eso. O sea, cuando nuestros espectadores lo hacen, que ellos jamás se han llevado nada de aquí más que nuestra presencia y nuestra existencia, y usted dice que usted no va a ayudar a la casa. Pero bueno, ¿qué es esto? Yo ya no lo voy a pasar. Lo he pasado durante muchos años, ¿eh? Y no he pedido jamás nada. Pero ahora ya no. Ahora ya no. Ahora o nos ponemos todos o tiramos al río. Hay que decir, eso dicen en Navarra, no obstante, que la mayor parte de la gente que trabaja con nosotros, al revés, ha encontrado en Intereconomía Energía algo que les ha dejado literalmente ojipláticos. Porque la idea es francamente buena. Si usted se incorpora, o es la primera vez que lo escucha, que ya me extrañaría, pero bueno, yo le recuerdo... Pues estamos pesadísimos, pero bueno, consiste en repetírselo y en contárselo más veces. De todo lo que usted paga de luz y de gas, que es una barbaridad, tiene un 60% que son impuestos, ¿no? Sí. Y tiene luego además una parte importante de la energía físicamente, digamos, del contador para afuera, que eso no hay quien lo toque. Pero del contador hasta su casa y del 40% de su factura, ahí es posible competir y hacerlo con agilidad y por tanto ofreciendo mejores precios a los usuarios. Lo hacen pocos, pero hay que hacerlo porque es posible hacerlo. Solo sale beneficiado el usuario y el comercializador que sea capaz de sacar el margen adecuado. Bueno, Intereconomía Energía lo que propone es exactamente eso, es decir, sobre esa parte de su factura en la que es posible actuar, vamos a ofrecerle a usted un precio mejor que el de los grandes dinosaurios. ¿Cómo? Bueno, usted llama a ese teléfono 91-193-1600 y allí personal especializado y por otra parte amabilísimo, sí, que entiende perfectamente que ninguno entendemos la factura de la luz, ¿verdad?, le va a explicar yo cómo desde luego no. Yo tampoco. Yo no lo entiendo. Aquí Eurico Campano le explicó un día y pero creo que él la entendió, pero, sí, pero todos los demás... Bueno,
Además es muy fácil, es decir, todos tenemos miedo a que llamar y dice, tienes que llamar a fulano, a mengano, no sé qué, te van a insultar. No, ellos se encargan de todo. Y normalmente el ahorro, y lo estamos viendo ya en la gente como Miguel Durán aquí el otro día, es muy sustancial. Sí. No solo si tiene usted varias... Hombre, si el consumo es pequeñito no, es un ahorrito, pero bueno, si usted puede ayudar a Intereconomía y apoyarle, y además no le cuesta nada, pues bendito sea Dios, ¿no? Pues eso. Vale la pena, ¿no? Eso hacerlo. es Intereconomía Energía, 91-193-1600. Estaba viendo a Pedro Sánchez en la tele y Pedro Sánchez es uno de esos personajes, ¿no? Pedro Sánchez, para que sepan ustedes, era un diputado del PSOE de la Comunidad de la Asamblea de Madrid y venía 2 veces a la semana dando caña con Javier Algarra como contertulio. Y bueno, él pedía venir y venía. Ya debió venir durante un par de años, 2 días por semana de contertulio a esta casa. No se nos pone el teléfono. Le llamas para decirle, oye, que a ver si quiere volver. No se